Muy buenas tardes, nuevamente con el gusto de saludarles y compartiendo nuevamente en esta ocasión otra técnica para hacer frente a este tema del coronavirus. En esta ocasión estamos presentando la sexta herramienta y en esta ocasión señalamos que toda la información de manejo de emociones para enfrentar esta situación de encierro voluntario se encuentra en la página de Facebook Copasip AC. Ahí se encuentran las 5 dinámicas anteriores. En esta ocasión, el tema del día de hoy se denomina mismidad o la técnica de individuación que desarrolló el maestro Carl Gustav Jung. En este caso, retomamos un pensamiento que nos dejó plasmado el maestro Jung en una de sus obras donde dice: la individuación no es una terapia. La pregunta es, ¿qué hace que un ser humano se desarrolle en un ser humano? O como dice aquí, ¿qué hace que un árbol se convierta en un árbol? Es decir, esa información que se encuentra guardada en una cápsula al momento de que un ser nace, independientemente de que sea un humano o sea un vegetal o alguna otra diversidad del mundo animal. En este caso, esa esencia con la información con la que nace el sujeto, Carl Gustav Jung diría, no se debe de interferir con esa información que está guardada. A fin de cuentas, creo que mucha de esta información la vamos a encontrar codificada en un ADN. Pero en este caso, el hecho de que el método de Jung intenta recuperar la esencia del ser humano, cuando éste ha sido interferido, este ser humano, es decir, la información con la que nace, entonces vamos a comenzar a comprender 3 procesos patológicos: la enfermedad mental, la enfermedad orgánica y la enfermedad social. Es decir, para Jung, respetar la esencia con la que nace el ser humano es lo fundamental, y que esta era una práctica que también llevaron a cabo los chinos, japoneses, hindúes, tibetanos, mayas. Y por eso esa ansia de buscar esta información y el cómo era el pensamiento cosmogónico de estas antiguas civilizaciones para poder redactarlo en una obra y compartirlo con nosotros. En este caso, ese proceso del cómo nacemos y en su momento cómo somos interferidos socialmente para después manifestar un conjunto de enfermedades mentales, orgánicas o sociales, es la que Jung pretende recuperar. Y por eso dice, la propuesta analítica o el procedimiento de individuación no es una terapia. Se trata de trabajar con la esencia del ser. En este caso, el camino a la individuación se da a través del abandono de patrones culturales y de pertenencia a grupos. Es decir, desde que nosotros nacemos, estamos siendo objeto de bombardeo constante de la sociedad, de la cultura donde nos tocó nacer. En este caso, ¿qué es lo que la cultura nos ofrece? Nos da un conjunto de procesos estandarizados, nos organiza nuestra sexualidad, organiza nuestra vida, dividiéndola en un conjunto de etapas. Habrá que estudiar para trabajar, para acumular dinero, para vivir intensamente las distintas ofertas adrenalínicas que nos ofrecen las sociedades
que antes del coronavirus teníamos nosotros a nuestra disposición. Y esto es algo importante, porque mucho de lo que estamos añorando es ese estilo de vida que de algún modo ya nos daba cierta certeza del cómo nos teníamos que desempeñar. En este caso, esos condicionamientos son de forma consciente o inconsciente. Es allí donde tenemos que hacer observación y comprendemos que la mayoría de las decisiones de las personas están dictadas por la identidad al grupo al que yo pertenezco, o no solamente al que he pertenecido, sino a los diversos grupos a los que he pertenecido. En esta ocasión, pues se hace el señalamiento de que, y entre más rasgos, entre más patrones estemos desarrollando cada uno de nosotros, quien está pagando ese condicionamiento, reflejo u operante, como nos diría la psicología, es justamente el tema de la individuación del ser humano. Se destruye. Entonces, ¿de qué se trata? La persona se convierte en individuo genuino al tener un conjunto de rasgos culturales que solo a él le definen. Y en el sentido positivo sería, por haber trascendido los diferentes grupos en que ha estado. ¿A eso cómo le llamamos? Se desprejuicia. Entonces, para Jung, es muy importante que una persona, para que conserve su esencia y por lo tanto su salud, o sea, la parte importante aquí es saber conservar la esencia del ser humano. Y por ende, viene una derrama, un plus, en donde la persona va a tener un concepto de salud mental, corporal y social adecuado. En este sentido, la persona que avanza por distintos grupos sociales y que sabe trascenderlos tomando lo bueno, y al momento de que lo trasciende, entonces él se desprejuicia y abre camino a la diversidad. Nunca se acaba este andar del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy con la sociedad en la que vivimos? Que lo más que nos enseña son patrones. Nosotros observamos a aquellas personas que quizá tienen, nosotros creemos, más abundancia que la mía y que él tiene acceso a un conjunto de placeres a los que yo no puedo accesar tan fácilmente. Lo envidio, hay un egoísmo y desde ese punto de vista estoy reduciendo mi individualidad y por lo tanto los procesos de enfermedad comienzan ahí a desarrollarse. Entonces el coronavirus nos está poniendo a prueba, decíamos, como sociedades, como gobiernos y como ser humano. Pero algo es muy claro. Este tema del coronavirus es producto del aumento de la complejidad social desarrollada en patrones culturales que nos han reducido a esto, a un conjunto de dependencias. Y siento que por mí mismo como ser humano no soy nada. En este caso, cuanto más fuerte es la identidad al grupo, más dolorosa va a ser la lucha por reencontrar la esencia de uno mismo. Y al trascender la costumbre, más profunda e intensa es la transformación del ser humano. Grandes seres humanos. Si hablamos de un Mahatma Gandhi, personas que pueden desarrollar esa gran fuerza de voluntad, dejar de ser un mero títere de las normas que culturalmente se le dictan a las personas. Entonces, los diversos ejercicios que se han estado presentando desde la charla 1 a esta que es la sexta, llevan justamente este fin. El hecho de poderle decir a las personas que la herramienta base la tenemos cada uno de nosotros.
Y este conjunto de programas de Solo por Ayudar tienen como meta enseñarle al ser humano a poder usar esas herramientas que ya las tienen ustedes, pero quizás no nos han dicho cómo se utiliza. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante para acreditar los 4 experimentos cuánticos de los que en un instante vamos a hablar. En este caso, pedimos que termine el encierro voluntario del COVID-19. ¿Para qué? Para regresar a los mismos condicionamientos estresantes de esta sociedad. Esos condicionamientos estresantes que nos están enfermando mental, orgánica y socialmente, esa no es nuestra esencia del ser humano. Pero eso es lo que nos han hecho creer y dependemos totalmente. Entonces, el hecho de aprender este conjunto de técnicas que hemos estado compartiendo, los diversos seguidores que han estado realizando los ejercicios y que nos han estado compartiendo su experiencia en el teléfono que se ha dejado, nos dicen que simplemente hay una tranquilidad en ellos, un mayor relajamiento, las preocupaciones comienzan a disminuirse. ¿Y esto qué implica? El origen de este conjunto de programas busca ayudar a esas personas que derivado de este encierro quizás sienten que sus impulsos se están exacerbando y se están molestando y enojando más que antes, generando violencia familiar. Por otro lado, gente que está cayendo en una situación de tristeza y que esta tristeza puede después estarse derivando en un tema de depresión. Y en estos dos espectros de la violencia y de la depresión, los temas de drogadicción, alcoholismo, se encuentran a la vuelta de la esquina. Y quizá en un estadio más lamentable, hemos dicho, suicidio. Por ello, es que hemos estado compartiendo estas técnicas y esa sigue siendo la misma invitación de poder enviar, compartir esta información a toda persona que estés visualizando que está teniendo problemas derivados de esta situación que quizá ya no puede manejar. Estamos, como hemos dicho, en forma gratuita en el teléfono que aparece al final de cada una de las exposiciones que realizamos. Y entonces, ¿cómo entender nuestra esencia humana? ¿Cómo entender la individuación? Voy a explicarlo a través de 4 experimentos cuánticos y a partir de allí poder entrar al ejercicio del día de hoy. Como hemos comentado en otras charlas anteriores a esta, el entrelazamiento cuántico fue observado por Alberto Einstein, Podolsky y Rosen en 1935 y en ese año Schrödinger acuñó la frase entrelazamiento cuántico. Y explicamos que el entrelazamiento cuántico tuvo que ver al momento de que encontraron 2 fotones, 2 partículas que estaban juntas, las separaron a X distancia y al realizar operación, manipulación sobre uno de ellos, ejemplo, la elevo a 5 grados de temperatura y simultáneamente en el mismo tiempo estaba ocurriendo en el otro fotón, en la otra partícula, sin tener mayor peso sobre de ellos, ni la distancia ni el tiempo, que eran las 2 tesis básicas de Alberto Einstein sobre la que se edifica mucho de la física moderna y la teoría de la relatividad. La mecánica cuántica con la que comienza Schrödinger a realizar ejercicios y el experimento de Young en el que él acreditó a través de las rejillas el patrón de interferencia. Este es tema de la próxima sesión. Segundo experimento de Cliff Baxter en Phoenix. ¿De qué se trató este experimento? Se trató de que a un conjunto de militares en Phoenix se les tomó una muestra de leucocitos, la cual se puso en aparatos que medían los cambios eléctricos.
mientras que el donante se encontraba en una habitación en el mismo edificio, ejemplo 20 metros. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a estas personas les pusieron un conjunto de imágenes de violencia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que las muestras del ADN que se les había tomado, estando a distancia, estaban presentando los mismos efectos que la fuente original del cuerpo humano donde fue tomada la muestra. Cuando había tristeza, se contraían. Y eso es lo que se observó en el ADN, estando a distancia, desprendido del cuerpo humano. Y cuando se ponían imágenes de alegría, el ADN se extendía, se relajaba. Esto fue algo sorprendente, y al mismo tiempo se realiza otro experimento militar en el Instituto Hermat, el cual publicó efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación del ADN. Digo, no le hagamos tanto caso a este título tan amplio, pero sí me quedo con un dato. Dice aquí, efectos locales y no locales. ¿A qué se refiere? A que Alberto Einstein desarrolló un principio de la física que él necesitaba para explicar su teoría, que es el principio de localidad. ¿Qué significa el principio de localidad? Que él no daba crédito a ese fenómeno del entrelazamiento cuántico. ¿Cómo que entre dos partículas, dos fotones que estuvieron juntos y ahora los separo, incluso a kilómetros? Cuando uno reacciona a una variable, el entorno, o sea, se calienta, la otra partícula también va a tener el mismo efecto. Esto rompe con la teoría de la localidad de Alberto Einstein, porque el principio diría, cada partícula es afectada por su entorno, es decir, así como nosotros, seres humanos, que somos afectados por la influencia de los patrones culturales donde nos tocó nacer. Toda la explicación de hace rato que tiene como objeto, no sé si consciente o inconsciente, de destruir nuestra mismicidad. Ese es el punto central. Entonces, ahora, con el experimento de Baxter en Phoenix, se estaba encontrando un conjunto de elementos que rompen y niegan la teoría de Alberto Einstein, al menos en términos de tiempo y espacio, es decir, su esencia. En ese segundo experimento de efectos locales, otra vez se tomó el ADN, en este caso de placenta, es la parte prístina, primigenia del ADN, la placenta. Y en este caso, nuevamente a los donantes, 28 muestras son las que se realizaron en este caso, fueron colocados también a diversas distancias, incluso llegando hasta 70 kilómetros. ¿Y qué es lo que encontraron? Exactamente lo mismo que en el experimento de Baxter. Es decir, cuando el sujeto estaba sometido a imágenes de alegría, los ADN se estaban relajando y extendiendo, se alargaban. Pero si eran imágenes de miedo, había contracciones. Al mismo tiempo, los de violencia, había contracciones. Es decir, es como el hecho de estar platicando de los efectos del coronavirus en esta condición de encierro, porque muchos de nosotros nos estamos contrayendo emocionalmente, estamos haciendo parálisis en nuestro ADN. El punto principal al que esto se dirige es las emociones sí tienen un impacto directo sobre la materia. Es lo que nos dicen estos experimentos de Baxter y el experimento de efectos locales y no locales. Imagínenlo. Presentan una imagen, se refleja en la mente de la persona. La persona tiene esas emociones y estas emociones en su cuerpo, así como en el ADN muestra que se le había tomado, están presentando efectos sin importar la distancia. Esto rompe con mucho
de los patrones culturales con que hemos sido educados. Finalmente, el sensacional experimento llamado efecto fantasma del ADN. El doctor Vladimir Poponin, biólogo cuántico del Instituto de Investigaciones de Rusia, comenzó con investigaciones en Rusia, los vino a terminar en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Él, en los principios de los 90, colocó fotones al azar en el vacío de un recipiente. Es la imagen que tenemos hasta allá. Están sueltos al azar los fotones. Número 2. En ese mismo recipiente se colocó ADN. ¿Qué es lo que ocurrió? Los fotones se alinearon al ADN, se estructuraron en sus crestas helicoidales y finalmente retiran el ADN de esa cámara. ¿Y qué es lo que pasó? Los fotones se quedaron en el mismo patrón helicoidal del ADN. Esto es algo importante y creo que es fácil ahora el hecho de decir, y si a este mismo experimento le añadimos los resultados del experimento de Baxter o el experimento de lo local y no local, estaríamos diciendo que estos fotones estuvieron asimilando la información del ADN original. Esto significa entonces entrelazamiento cuántico. Y esta es una revolución en el pensamiento del ser humano. Estos 3 experimentos son importantes. En la siguiente semana vamos a presentar la prueba más definitiva de que esto es una realidad, porque todavía los defensores de la teoría de la física local o real, con la que así le denominó Alberto Einstein, deja sin lugar a dudas que es sin necesidad de tiempo ni de espacio la realización del entrelazamiento cuántico. Tiene que ver con una estrella. Eso se lo debemos al investigador Kaiser. En este caso, ese entrelazamiento cuántico, que es lo que tenemos en la imagen de en medio, determinó en su momento el patrón que se quedó observando los fotones, que entendemos es lo mismo que a nivel emocional vamos a poder encontrar desde el experimento de Baxter. Es decir, cada uno de nosotros tiene información de los padres respectivamente. Y esto implica que es también muy normal que las sensaciones que llegan a percibir los hijos respecto de los padres o viceversa, cuando alguno de ellos tiene algún problema o quizá hay una separación de muerte, es normal que esta gente comparta sentimientos y digan algo está ocurriendo. No sé qué es, pero son productos de todos estos fenómenos. Fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando de física. No confundirlo con matemáticas. La matemática es el lenguaje a través del cual se explica la física. Pero cuando decimos física es physis, naturaleza. Y esta es la base de aquel conocimiento que Jung supo encontrar en toda la información de las antiguas civilizaciones. Y en este sentido, tenemos entonces 3 elementos fundamentales que van a quedar interrelacionados: mente, cuerpo, emociones. Es decir, la mente, todo aquello que nosotros pensamos, tiene capacidad de verse inmediatamente traducido en un ser, en emociones, y que estas emociones tienen impacto físico en la estructura del cuerpo, que es el producto de los 4 experimentos que acabo de explicar,
Y derivado de esto, nada más nos resta un solo elemento. ¿Estoy hablando de energía y de materia? No. No hablamos de eso. Estoy hablando de la unidad básica que el día de hoy es la única que tiene la capacidad de explicar todos estos fenómenos y todo lo que ocurre en el universo, llámese cuerpo humano o el cosmos. Información. La información, entonces, es lo que se representa. ¿Qué es una emoción? Es una información. ¿Qué es el cuerpo? Es otra forma especializada de la emoción, más densa que la emoción. ¿Y qué cosa es la mente? Otra forma del cómo se organiza la información, porque son las imágenes que en su momento le representaban a una persona y cómo estas imágenes se tradujeron en emociones y estas emociones tuvieron repercusión a nivel del cuerpo. Entonces, la base de todo este tema que nos ocupa el día de hoy en las distintas áreas donde se realizan investigaciones tiene que ver con reducir todos los problemas y temas al tema de información, que es exactamente la misma información social y cultural que en su momento, si no la sabemos manejar, destruye mi mismicidad. ¿Qué es esa mismicidad? Ese sentimiento del que estamos hablando, decíamos hace rato, de cómo un padre, una madre, llegan a sensibilizar que algo le está ocurriendo a su ser querido. Y el ejercicio que tendremos el día de hoy tiene que ver justamente con esta misma percepción sincronizada de los sentimientos entre los seres queridos. Poder, con los diversos ejercicios que hemos realizado, compartirle mucho de esa experimentación de paz y tranquilidad derivado de estos ejercicios que hemos estado realizando. Entonces, para esto no necesitamos ni el tiempo ni el espacio. Es simultaneidad, es instantáneo. Y la máxima prueba, como decíamos, se presentará en el programa de la próxima sesión. En este caso, estamos diciendo, ¿y entonces qué es lo que une al ser humano con el cosmos? Así, lo humano y el cosmos es la mente humana, el estudio de la mente, entendiendo que esta mente es ese plano de representación mental de la información y, muy importante, el sentido que cada uno de nosotros le da a esa información. Es como decimos, la persona que ahorita está afectada por estos temas del encierro voluntario de coronavirus, quizás siente molestia. Hay que entender a nivel cuántico qué cosa es lo que está ocurriendo, porque se está desequilibrando. Y en su momento, pues esto puede traer un conjunto de enfermedades mentales orgánicas. Al menos, aquí la propuesta es la lucha de la comprensión es por la mente. Los ejercicios que se han estado aquí compartiendo, ¿en dónde es que toman forma? Es en la mente humana y en la intención de esa persona. A través de las distintas comunicaciones que se han compartido, ha habido una constante. Entre más se realizan los ejercicios, la persona tiene más facilidad para visualizar esos colores, para intensificarlos. Ok, hoy se va a tratar de que a los seres queridos, presentes y no presentes en esta vida, que los visualices, porque eso tiene que ver justamente con el tema de manejo de emociones. Pero como decimos, los teóricos que se enfrentaron a nivel mente humana, Freud y Jung. Los teóricos que se enfrentaron a nivel de física, Alberto Einstein y Wolfgang Pauli. Situación. Ellos dos son un binomio, este es el otro binomio. Ellos hicieron ese libro que hemos compartido aquí, sincronicidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nada más hay una categoría que importa, el estudio de la mente. La lucha es por la conquista de la mente. Y es como
si los patrones sociales que me condicionan me están absorbiendo la mente, mi seso. No se trata de eso. Se trata de recuperar la mismicidad, esa fuente informativa con la que todos nacemos, lo que hace que un humano sea humano. Si es interferido por la sociedad, entonces se está desviando ese ser humano. En este orden de ideas y en esta obra de sincronicidad se encuentran muchos de estos elementos. Claro, la obra de Jung es vasta, pero es muy importante el hecho de poder llegar a ese tipo de apreciaciones para comprender todo el potencial que cada ser humano significa, y que eso es lo que estamos aquí tratando de compartir. La información ya la tienes tú codificada en toda tu humanidad. Aquí nada más se trata de que lo uses para tu propio desarrollo y bienestar. En este caso, como hemos dicho, el método es el proceso de individuación y la técnica imaginación activa, y que en esta ocasión vamos hacia la integración del arquetipo luz cuarta etapa para estar en fundamento de desarrollo de la individuación. Entonces, dicho esto, damos unos instantes para quien guste, vaya por sus audífonos y al mismo tiempo compartan esta información. Hoy sería el cierre de este conjunto de charlas, pero nos están diciendo que al menos en algunos estados 2 semanas más va a durar esta condición de encierro voluntario, por lo que vamos a tener otras 2 actividades. Creo que nos alcanzará muy bien y al menos hoy lo voy adelantando. Continuaremos con un conjunto de charlas que vamos a seguir compartiendo, pero a través de un nuevo proyecto. Las herramientas de contención del manejo de emociones de coronavirus está llegando a su fin, pero vamos a iniciar con un nuevo proyecto denominado Casa de Conciencia Social, en la cual estaremos dando las herramientas para que se vaya compartiendo esta información, incluso por niveles de los extractos de edad de los integrantes de nuestra familia. Y en este caso, el más importante de todos es justamente nuestra niñez. Y el objetivo principal será poder compartir toda esta información con experimentos sencillos que todos vamos a poder realizar para poder hacer recuperación de esa mismicidad. Es por la paz, por la tranquilidad, por la salud y el desarrollo humano. Damos unos instantes. Tú me dices, ¿listo? Bien, y retomando el curso de esta charla, nuevamente pedimos que estemos cómodamente sentados, de pie o acostados. Y comenzamos a respirar suavemente, despacio y profundo. Y como se ha compartido en otro momento, llevamos este oxígeno a nuestro abdomen, que es energía, fotones, es decir. Y que estos fotones, al ponerles nosotros nuestra intención de esa armonía, tranquilidad, equilibrio emocional, al llevar desde nuestro pensamiento, esta es la técnica de imaginación activa de Jung, justamente se va replicando todos esos fotones con los fotones de nuestro cuerpo. Comienza a darse un entrelazamiento cuántico.
Y nuevamente, por favor, no abras tus ojos hasta que terminemos el ejercicio. Y el dedo anular de nuestra mano izquierda lo llevamos al hueco de mi mano izquierda y que esté cómodamente relajada, reposada, y comienza a haber una retroalimentación de esas experiencias, emociones de tranquilidad. Como hemos dicho en otro momento, la imaginación activa es lo más importante, y eso solamente lo haces tú, no yo. Es tu intención. Y a estas alturas, para las personas que nos han seguido a lo largo de estos ejercicios, ahora se pueden dar cuenta que de forma voluntaria pueden cambiar los colores. Un color verde, ponlo. Ya sabemos que en algunas ocasiones aparecen como pequeñas manchitas de oleaje de mar. Para otros ya es muy fácil poner todo el tono verde. Y de nueva cuenta, podemos cambiar el color blanco, azul, amarillo. Y ahora, con esta armonía, con ese flujo de energía que ya percibes del dedo anular del hueco de tu mano a tu cuerpo, que comienza a llegar toda esa armonía, paz, tranquilidad, que tú conscientemente ya la puedes crear. Ahora, conscientemente visualiza a tus seres queridos, a los que están el día de hoy entre nosotros y a los que ya no están con nosotros. Y venlos en este color. Puedes hacer todo lo que hacías en tu vida cotidiana con esta persona. Hablar, pero con la mente. Todo es mental ahí. Y fíjate las interacciones. Convive y disfruta esta experiencia. Y en el color verde, a todos tus seres que en este momento están entre nosotros, comparte cuánticamente esta información. Porque como hemos dicho, esta es información natural. Así es como se comporta la naturaleza. Pero sí llama la atención que no se quiere que las personas conozcamos del alcance de este conjunto de técnicas inmanentes al ser humano. Eso es lo que Jung busca o buscaba. Estas cualidades que se fundan en la mecánica cuántica es lo que las antiguas civilizaciones tenían como conocimiento, y que por ello nos hemos referido en repetidas ocasiones a libros como la explicación del modelo del Yin Yang, el Dao de Jing del maestro Lao Tzu, en el cual Jung encontró mucha equivalencia entre el pensamiento de aquella filosofía china y esto que hoy llamamos mecánica cuántica, y esto que hoy estamos compartiendo a través de estas charlas. El proyecto de la Casa de Conciencia Social tiene como meta justamente realizar con experimentos sencillos, individuales y familiares, cómo se puede utilizar toda esta información. Y como decimos, es solo
por ayudar. Y en esta experiencia que has tenido con tus seres queridos, y convive, usa tu mente, tu imaginación activa, nos decía el maestro Jung. Abraza, comparte. Tu mente es lo más importante. Y si hay cosas que resolver, discúlpalas. Y toda esta información está enderezando todos esos materiales genéticos que poco a poco se van alterando por emociones que van dejando una marca en mí. Desde aquel ser querido que en este momento sufro porque no lo veo, porque no puedo estar con él, con ella, hasta aquellos seres que ya no están con nosotros y que algo les quise decir. Es el experimento donde lo puedes compartir. Y ahora, el concepto de salud, decíamos, se identifica mucho en distintas culturas y civilizaciones. China, Japón, pensamiento hindú, tibetanos, el color verde, siempre lo han relacionado con el tema de salud. Compártelo, envuélvelo. Y ahora, con toda esta intención de armonía, así como con el experimento de Vladimir Poponin, comienzas a percibir en toda la estructura de tu cuerpo como ese entrelazamiento cuántico de esos pensamientos que tienes ahorita en tu mente, cómo te llenan de paz, de salud, de armonía. Estás recuperando la mismicidad. Y esa mismicidad ya tiene la información del para qué es que estamos aquí. Se trata de hacerla fluir. Y suavemente voy despidiendo a todas esas personas que puse en mi visual. Y déjales ese color que estás visualizando ahorita. Y comenzando a mover las partes de mi cuerpo, respirando normal, podemos abrir nuevamente nuestros ojos. Y de este modo terminamos este ejercicio. En la próxima sesión vamos a hablar de otro experimento cuántico que en este caso tuvo que ver con la medición de los fotones de una estrella a 600 años luz de nosotros y que observaron simultáneamente los mismos efectos aquí con nosotros. Esa fue la máxima demostración de la validez de que así es la naturaleza. Y en este sentido, el ejercicio que realizaremos la próxima ocasión va a ser hoy, así como con los seres queridos, pero ahora poder trascender, poder comenzar a tener mayor interacción con la fuente del ser humano. Estamos llegando a la parte más importante del proceso de la individuación. Muchas gracias por habernos acompañado y seguimos quedando a las órdenes en este número telefónico 55 48 15 69 51, y tenemos también algunas invitaciones de que si esto, una vez que se acabe este tema de coronavirus, podremos estar en algunos lugares como escuelas, secundarias, algún grupo de personas. Claro que sí, con todo gusto nos podemos poner en comunicación y ahí estaremos siempre con esta intención de solo por compartir, solo por ayudar. Muchas gracias, que tengan un excelente día.